Hola amigos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a este canal. Quiero invitarles a que se suscriban aquí abajo para que cuando suban nuevos videos les llegue la notificación. Y hoy, en el video de hoy, vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Estamos hablando de un tema que está buenísimo y yo sé que no te lo vas a querer perder porque es algo que nos va a ayudar mucho en esta búsqueda y en este crecimiento, en esta necesidad que tenemos de conocer el carácter de Dios, de conocer la verdad y de saber cómo la palabra de Dios quiere guiarnos en esta vida tan difícil de llevar en este mundo. Y para eso es la palabra de Dios, para que sea ella quien nos instruya en toda verdad. Es ella la que nos dice y es ella la que determina qué es y qué no es de Dios, porque a veces hay una línea tan delgada entre la verdad y la mentira que es muy fácil que nosotros podamos caer. Por eso es necesario estudiar y escudriñar la palabra de Dios para saber qué es lo que ella nos enseña y no caigamos nosotros también en desobediencia o algo por el estilo. Y sin más preámbulos, vamos a empezar el video de hoy y el tema de hoy se trata de ser luz. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a definir un poco lo que significa ser luz. Los que somos cristianos, que no somos cristianos de nacimiento, sino que pertenecimos a religiones y otras cosas o denominaciones, eh, veníamos con un pasado de desorden, de desobediencia, de vicios, de cosas que luego cuando el Señor nos trae a Él y nos enseña su palabra, dice que son cosas que van en contra de Dios, son muchas de ellas cosas que Dios abomina, o muchas no, por no decir que todas, son cosas que son abominables delante de Dios. Y una de las cosas que nos dice Jesús aquí en esta palabra es que su luz, nuestra luz, alumbre, dice su luz alumbre, no, perdón, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La primera forma de nosotros dar luz, la primera forma de nosotros mostrar que ahora hay luz en nosotros es cuando hay un cambio. Cuando nosotros éramos alcohólicos y ahora ya de repente eso ya no existe en nosotros, eso fue quitado de nosotros cuando nos arrepentimos y cuando reconocimos que estábamos en pecado y que desagradábamos a Dios y reconocimos que necesitábamos a Cristo por eso, porque Él pagó por nuestros pecados y nosotros aceptamos esa justicia y esa salvación que viene por medio de Él. Entonces, cuando éramos alcohólicos o estábamos en drogadicción o en prostitución o en fornicación o en mentiras o en lascivias o en todo ese tipo de cosas que llama la palabra de Dios que son las obras de la carne, entonces cuando nosotros venimos, cuando el Señor nos atrae a Él, conocemos su verdad, Él empieza a alabarnos por su palabra y nos revista de su justicia y dice la palabra que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. Ya todo lo viejo queda atrás y ahora nos hace nuevos. Y esa es nuestra nueva naturaleza. Entonces esa es la primera forma en que nuestra vida
empieza a alumbrar a todas las personas que nos ven y que por supuesto nos conocen. La siguiente forma, después de esta primera forma de dar luz, la siguiente forma en que nosotros como cristianos somos la luz del mundo es cuando empezamos a predicar el evangelio, que a eso hemos sido llamados todos, a dar buenas nuevas de salvación. Esa es la gran comisión para ti y para mí. Eso fue lo que mandó Jesucristo, que se hiciera en toda la tierra, que todos los que lo conociéramos fuéramos testigos y contáramos todo lo que Él ha hecho, no solo en nuestras vidas, sino todo lo que ya está escrito de Él en la palabra de Dios. Así que la siguiente forma de dar luz es predicar su evangelio y hablar de su palabra y de su verdad. Entonces, ¿cuál es esa otra forma de dar luz? ¿Cómo ser luz? La palabra de Dios dice, la nueva traducción viviente dice en Juan 5:35, Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Juan dice que Juan era una lámpara que ardía. Y lo que está hablando aquí es que Juan vino a hacer luz, a mostrar esa luz, a alumbrar el camino, a anunciar la venida del Señor, a preparar el camino del Señor. Y vemos que lo que más predicó Juan fue sobre el arrepentimiento. Juan siempre estaba hablando del pecado, Juan siempre estaba hablando de que debían arrepentirse para poder ser bautizados, y el arrepentimiento significaba que había un reconocimiento personal de que éramos pecadores. Y ese fue el gran problema con los judíos y con los fariseos, porque ellos no podían ver a sí mismos su pecado ni lo podían reconocer, sino que siempre se estaban justificando con las obras de la ley, pero no entendieron que ya era por esa gracia y por ese amor de Cristo que venía la salvación. Entonces, por eso el mismo Jesús les decía que ellos eran serpientes, que eran una generación de víboras, porque los fariseos decían que si ellos hubieran sido de la generación de sus padres, ellos no hubieran matado a los profetas. Pero Jesús les estaba diciendo que eran una generación de víboras porque ellos también mataban a los profetas, igual que sus padres, pero querían aparentar como que eran mejores que sus padres y no pecaban, cuando en realidad estaban cayendo en ese mismo pecado también, además de muchos otros. Entonces, cuando Juan vino hablándoles del arrepentimiento, inclusive eso fue la causa por la que Juan fue muerto, por lo que a Juan le cortaron su cabeza. Juan le decía a Herodes, le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él estaba denunciando públicamente que él estaba en fornicación. Y a Juan lo encerraron y luego lo decapitaron precisamente por eso, por hablar de la verdad, por hablar del evangelio y por hablar lo que está escrito y lo que se nos manda a hacer. Y la palabra de Dios dice que Juan tenía el espíritu de Elías. Y cuando vamos a ver a Elías, vemos también que Elías habló del pecado, que Elías habló de la idolatría, que por eso fue perseguido por Jezabel, que quería matarlo porque había degollado a sus 400 profetas de Baal y porque les señalaba su pecado. Y el mismo Jesucristo, vemos como todos los profetas y casi todos los hombres de Dios, incluyendo al mismo Jesucristo, fueron llevados a la cruz por hablar del pecado, por señalar el pecado en las personas. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque hoy en esta generación nos hemos acostumbrado a que nos hablen y nos hemos acostumbrado nosotros mismos a hablar y a mostrar a Dios que Dios es amor,
que Dios es solo ternura, pero no hay un equilibrio en esta predicación, porque lo primero que necesitamos saber es que la base fundamental del Evangelio es el arrepentimiento, es el poder reconocer que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, que él vino a salvar todo lo que se había perdido. Y que para poder aceptar esa salvación es necesario que en nosotros haya un arrepentimiento y un arrepentimiento genuino. Porque si nosotros no nos arrepentimos y reconocemos que hemos pecado, entonces esas tinieblas van a seguir en nosotros y simplemente vengo y me acerco a Dios porque Dios es amor y Dios no señala mi pecado, sino que Dios me acepta como soy. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios es muy clara en cuanto al pecado. La palabra de Dios dice que ya no pequemos más, que nos alejemos del pecado. Era lo mismo que hacía Cristo. Cristo anunciaba el evangelio de la salvación y una de las cosas que él hacía era que mostraba el pecado. Decía, estás haciendo esto, pero vete y no peques más. Y hoy en día hay gente que se molesta por la misma palabra. Es curioso que cuando alguien simplemente pone un versículo de la Biblia que habla fuerte acerca del pecado, las personas se ofenden y tienden a decir que es juzgar. Pero la invitación a través de este video el día de hoy es a que nosotros podamos ver por qué la palabra de Dios produce en nosotros eso. La palabra de Dios produce en nosotros una confrontación. Cuando la palabra de Dios nos confronta o cuando la palabra de Dios es impartida o compartida por una persona y causa en nosotros una incomodidad, entonces es necesario que nosotros revisemos nuestro corazón, porque cuando es la palabra de Dios que nos causa esa incomodidad y viene de una persona que no conoce mi situación y me confronta, es algo buenísimo porque me está mostrando que hay una posible oscuridad en mi corazón y que es necesario que esa luz, que esa lámpara encendida, que es la palabra de Dios, alumbre esas oscuridades para que yo pueda saber por qué exactamente pedir perdón a Dios y arrepentirme y apartarme del pecado. Salmos 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos alumbra. ¿De qué manera nos alumbra el camino? Para no tropezar, para no caer en un abismo, para no ir por un abismo. ¿Y de qué manera nos alumbra? Mostrándonos lo que está mal, diciéndonos que si estamos en fornicación, vamos directo a un abismo, diciéndonos que si estamos mintiendo, vamos directo a un abismo, diciéndonos que si estamos en adulterio, en idolatría, en borrachera y en todas esas obras de la carne, entonces la lámpara de Dios, que es la palabra de Dios, nos está diciendo a dónde no pisar, qué paso no dar y hacia dónde no ir, porque nos va a llevar directo al abismo. Entonces, cuando las personas las personas de Dios o los que queremos hablar de Dios, hablamos de arrepentimiento, no se trata de un señalamiento ni ni un estar juzgando a las personas, sino simplemente que esa es la base fundamental del Evangelio. Necesita haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón para poder recibir el perdón de Dios, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de misericordia, porque si Dios no fuera un Dios lleno de amor y de misericordia, ya nos hubiese consumido por la multitud de los pecados que hay en nosotros, porque somos pecadores por naturaleza. Pero para poder ser revestidos de ese amor y de esa justicia, necesitamos arrepentirnos de corazón. Así que al hablar de arrepentimiento, no es una forma de decir que Dios no es amor,
hablar del arrepentimiento y hablar del pecado literal, llamar al pecado por su nombre, no nos hace unas personas críticas o que nos guste señalar, sino que a eso nos manda la palabra de Dios, a que llamemos al pecado por su nombre para poder nosotros reconocer que hay en nosotros. Si hay cosas que tenemos y no sabemos que es pecado, ¿cómo podemos alejarnos del pecado si nadie nos enseña que está mal? Por ejemplo, para poner un ejemplo, yo fumé durante 16 años y a mí me decían que yo tenía que arrepentirme de mis pecados y yo decía, pero yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, no le hago daño a nadie. Pero, por ejemplo, el fumar con eso estaba dañando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, estaba causando mal a mi cuerpo y a mi salud. Eso sin contar el pecado que ya venía conmigo desde que nací por naturaleza y que me hace inclinar a lo malo, esa naturaleza que me inclina al pecado y a lo malo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que si no nos hablan de arrepentimiento y recibimos palmaditas en la espalda, que nos digan, sí, mira, sí es pecado, pero Dios te ama, Él te va a ir cambiando. Somos nosotros, somos tú y yo los que debemos tomar la decisión y decir, si la palabra de Dios dice que esto es pecado, yo no puedo apartarme de eso porque eso controla mis emociones o controla mi cuerpo o controla lo que sea. Yo no puedo, pero Dios y Jesucristo dijo que pusiéramos en Él todas nuestras cargas y el inicio de poder descargar todo ese peso en Cristo es reconociendo el pecado que hay en nosotros, reconociendo que somos insuficientes para salvarnos y reconociendo que solo en Dios está el poder para transformarnos. No es útil ningún esfuerzo humano, nada de lo que tú y yo podamos hacer, ningún esfuerzo es útil para poder salvarnos o para poder apartarnos del pecado. Es cuando nosotros nos acercamos a la luz, al que es la luz, y Él alumbra nuestras oscuridades, nuestras tinieblas. Entre más nos alumbra, más nos conocemos, más sabemos por qué necesitamos la gracia y el amor de Dios. Y empezamos a reconocer, más conocemos, más reconocemos delante de Él, Señor, mira, soy esto, Señor, mira, yo no sabía que era esto. Y de esa manera vamos reconociendo cada vez más lo que somos. Entonces, entre más reconocemos, Cristo más va a limpiar en nosotros. El hacer cualquier esfuerzo humano por un cambio, entonces eso sería brillar con nuestra propia luz y no con la luz de Cristo. Y de eso se trata la gracia y el amor de Dios, que nosotros nos acerquemos a la luz, a la palabra que es el mismo Cristo y que veamos lo que hay en nosotros. Cristo dijo que Él vino para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y cuando nosotros vemos quién fue Cristo en esta tierra, qué hizo Cristo en esta tierra, descubrimos que es imposible que por nuestros propios medios nosotros podamos seguir los pasos de Cristo. Vemos que a Cristo le dijeron que estaba endemoniado y Él los perdonó. Y nosotros, si a nosotros nos dicen que estamos endemoniados, sentimos que nos vamos a morir y que no vamos a poder resistir. Y vemos cómo Él perdonó y amó a los que le mataron. Él nunca dejó de amarlos, ni siquiera al amigo que lo traicionó. Y cuando vemos quién fue Cristo en esta tierra, nos damos cuenta de lo insuficientes que somos tú y yo, y que nuestra luz no ilumina ni siquiera a medio metro de distancia de nosotros. Por eso necesitamos ser luz, pero alumbrar con la luz de Cristo. Y la luz de Cristo es la verdad, llamando las cosas que por su nombre, el pecado por su nombre. No es una injusticia, la verdad es justa
Y tenemos que reconocer eso. Para poder ser justificados necesitamos reconocer que esa verdad, esa palabra nos está señalando nuestro pecado. Entonces, aceptarla y acercarnos con humildad al Señor. Y para terminar este video, quiero leerles esta palabra que es algo que a mí me ha marcado mucho la vida desde que yo recién llegué, desde que el Señor recién me trajo a sus pies. Esta es una de las palabras que más ha marcado mi vida porque Él nos enseña cómo es necesario nosotros hablar claramente a las personas del pecado y ser muy concretos, no ir por las ramas ni hablar del pecado desde un púlpito. Por ejemplo, si sabes del pecado de una persona y lo vas a decir desde el púlpito, pero la persona no lo sabe, va a quedar en las mismas. Eh, o, o si de un amigo y no le dices directamente o vas por las ramas, eso ha marcado mucho mi vida porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser directos porque, y si no, la responsabilidad sobre el pecado, la responsabilidad de ese pecado que está cometiendo la persona, si yo me entero y no lo digo, dice que recae sobre mí. Y es Ezequiel 3:16, dice: Aconteció al cabo de 7 días que vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, le hablarás, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino el impío, ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Y si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, yo pongo tropiezo delante de él. Él morirá porque tú no le advertiste, morirá por su pecado. Sus obras de justicia que había hecho no le serán tomadas en cuenta y su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia y tú mismo te habrás librado. Entonces vemos que esta palabra resume todo lo que estamos hablando. El ser luz no es decirle a tu amigo: sí, yo te amo, está bien lo que estás haciendo, o dar palmaditas en la espalda, o simplemente ver el pecado y quedarnos callados. Así que esto es una labor de ambas partes, tanto del que habla como del que peca. El que peca esté dispuesto a escuchar, que los que pecamos y nos señalen el pecado estemos dispuestos a escuchar con humildad, y que el que habla esté dispuesto a ir directamente a la persona y alumbrar la oscuridad que tal vez la persona o no se da cuenta, o se da cuenta y piensa que nadie se da cuenta. Pero si hay algo hermoso es que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y muchas veces, como lo decía ahorita, muchas veces dicen: ay, es que la Biblia dice que no mires la paja del hermano cuando tienes una viga en tu ojo propio, pero la palabra de Dios dice: quita la viga de tu ojo, es decir, apártate de tu pecado, límpiate, y cuando estés limpio entonces puedes hablar con tu hermano y decirle: esto está pasando, esto no es así, porque para eso hemos sido enviados y por eso somos un cuerpo, y esa es la forma de ayudarnos y de llevar las cargas los unos de los otros, amándonos, corrigiéndonos, exhortándonos y restaurándonos en mansedumbre y en amor, teniendo en cuenta que nosotros también podemos caer en la misma tentación.
Así que resumiendo todo este tema, ser luz del mundo, cuando somos enviados a ser la luz del mundo, estamos enviados no solo a hablar del pecado que nos señala la palabra o a compartir la palabra como está escrita, sino que si tus oscuridades ya fueron alumbradas y tú eres un testimonio, tu luz y tu testimonio, la luz que es tu testimonio, va a ayudar a muchas personas a que crean que hay un Dios vivo, que Dios sigue siendo poderoso para transformar las vidas, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Dios es un Dios lleno de amor, de bondad y de gracia. Y por eso pide que todo el mundo, todas las personas en todo el mundo se arrepientan y nos arrepintamos de nuestro pecado para poder alcanzar esa gracia, esa salvación que no es por obras, no es por esfuerzos humanos, sino por el amor que Él nos ha tenido, por la fe en su Hijo Jesucristo, en ese sacrificio en la cruz, en esa sangre preciosa derramada por ti y por mí, para que hallemos, para que pudiéramos acercarnos de nuevo al Dios vivo, al Dios santo, al Dios que todo lo transforma. Así que seamos luz. Te invito a que seamos luz. A partir de ese momento, hablar lo que está escrito, hablar del arrepentimiento. Una de las cosas que más me gusta y una de las historias que más amo de la palabra de Dios está en Juan 4, que es de Jesús con la samaritana. Y algunas de las cosas que hizo Jesús cuando fue y predicó el evangelio de salvación a esta mujer fue, primero le dijo quién es Cristo, le dijo quién era Él. Segundo, le dijo qué le daba a Él. Él le dio a conocer y le dijo, si supieras quién es el que te habla. Y después le dijo lo que le iba a dar. Le dijo, yo, el que viene a mí y bebe, no tendrá sed jamás. Yo doy el agua, esa agua que salta para vida eterna. Le dijo quién era, le dijo qué daba y le dijo qué necesitaba para recibirlo. Cuando ella le dijo, ¿qué debo hacer para que me des de esa agua? Te lo estoy diciendo en mis palabras. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le estaba señalando su pecado, le estaba diciendo que era una adúltera y ella no dijo, ay no, señor, eso es mentira. No, ella aceptó y le dijo, es verdad, este hombre me ha dicho todo lo que yo soy. Cuando ella fue y dio testimonio, cuando Cristo alumbró esa oscuridad que había en ella y le señaló el pecado que había en ella, entonces ella fue y dio testimonio y dijo, he aquí un profeta que me dijo todo lo que yo soy, me dijo todo lo que yo era. Y dice que muchos creyeron por la palabra de ella. Y luego cuando esas personas creyeron y vinieron a él y lo conocieron, ya él les mostró directamente la oscuridad que había en cada uno de ellos. Y ellos dijeron, ya no creemos por tu palabra, porque nosotros mismos lo hemos oído de él. Te lo digo en mis palabras. Entonces mira que el mismo Jesucristo nos ha dado un ejemplo. Es Él el mejor profeta, es Él el mejor evangelista, es Él el mejor expositor de su palabra y es Él quien nos enseña que esa es la sustancia, esa es la necesidad más grande y de lo que nos habla el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas, esas buenas noticias es que aunque tú y yo somos pecadores por naturaleza, si nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado y recibimos la gracia de Cristo, la gracia de Dios, ese sacrificio de su Hijo en la cruz, entonces esas buenas nuevas, ese regalo de gracia, ese regalo de salvación viene a nuestras vidas. ¿Ves qué fácil? Y ves qué sencillo y ves qué es lo que significa ser luz. Cristo dijo, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz.
Cuando Él se fue, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y hubo otra parte donde decía, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz. Y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, vayan ustedes y anuncien el Evangelio. Digan que hay un amor, que hay una gracia inmerecida, pero es necesario reconocer quiénes somos. Soltar lo que somos para recibir lo que Dios nos da. Que Dios te bendiga. Gracias por estar hasta el final de este video. Compártelo si fue de bendición a tu vida. Y que Dios te bendiga, que Dios te llene con su Espíritu Santo cada día más, que Dios te llene de amor por su palabra, que Dios te atraiga cada vez más a su presencia y que tú puedas empezar a ser luz en medio de tanta oscuridad que hay ahora en el mundo. Dios te bendiga.